EDBIL, Proyecto Global. Es el ministerio de compartir educación teológica para el beneficio de las iglesias locales. Esta educación proveerá el contenido del Evangelio y la sana doctrina que Cristo y sus apóstoles entregaron como el depósito de la fe. Nosotros creemos que sobre este fundamento se hacen discípulos de Cristo, fortaleciendo el liderazgo espiritual de los miembros de la iglesia, especialmente aquellos líderes que son emergentes, como también tomando en cuenta a los líderes establecidos. Creemos y tenemos la visión que la plantación de nuevas iglesias es la estrategia para extender la evangelización en tiempo y espacio. Queremos preservar esta gran comisión que el Señor nos ha dado, y para ello tenemos que hacer discípulos, entregándole las enseñanzas que Cristo Jesús impartió a sus apóstoles. Así que la entrega del depósito de la fe, más el fortalecimiento del liderazgo espiritual, resultará en el establecimiento de un movimiento de plantación de nuevas iglesias de Cristo. La gran comisión que Jesús nos dejó dice así, Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para poder cumplir el ministerio que el Señor nos ha dejado, de llevar el Evangelio y de hacer discípulos, tenemos que tener organizadas nuestras enseñanzas. Tenemos que tenerlas bien claras. Y para ello estamos utilizando entonces un currículo de educación teológica. Le llamamos los primeros principios. Estos son recursos teológicos de la Universidad Bill Internacional. Y tenemos con mucho gusto querer presentar la enseñanza de esta manera. El currículo de los primeros principios está organizado en 3 series. La primera serie, número 1, estableciendo el fundamento del discípulo. Comprende 4 manuales de enseñanza. En estos manuales estudiaremos en el número 1 el tema llegando a ser un discípulo. Número 2, perteneciendo a una familia de familias. Número 3, participando en la misión de la iglesia. Número 4, cultivando hábitos del corazón. La serie número 2, estableciendo el fundamento de la familia. También estudiaremos 4 manuales de enseñanza. Número 1, disfrutando sus relaciones. Número 2, transmitiendo nuestra fe. Número 3, teniendo una vida de trabajo fructífera. Número 4, edificando para futuras generaciones. Serie número 3, estableciendo el fundamento para el ministerio. En esta ocasión estudiaremos 5 manuales. Número 1, manejando la palabra con seguridad. Número 2, desarrollando la gran comisión. Número 3, estableciendo el fundamento del Evangelio. Número 4, captando la visión de Dios para su iglesia. Y número 5,
viviendo en la familia de Dios. El propósito de esta serie de los primeros principios es para enseñar a todos los miembros de la iglesia en la serie número 1 a tener un fundamento como discípulos de Cristo. Todos debemos de conocer el Evangelio, la sana doctrina, entender de qué se trata la iglesia local, su ministerio y cuál es la comunión a la cual el Señor nos ha llamado. La serie número 2 estaremos estableciendo un fundamento para la vida de la familia, las relaciones de los padres, de los esposos, de los hijos, todos comprometidos con la visión de edificar la iglesia local. Y en tercer lugar, la serie número 3. Queremos entrenar a los miembros de la iglesia con las habilidades de la interpretación de las Escrituras, de la comprensión teológica de la Gran Comisión y de cómo se establecen las iglesias locales. Todos los miembros de la iglesia local debemos de entender a qué es lo que el Señor nos ha llamado. Así que en el manual número 1, serie 1, estableciendo el fundamento del discípulo, estudiaremos el manual Llegando a ser un discípulo. Este es el primer manual que nos lleva al lugar donde precisamente Jesús habló sus últimas palabras a sus apóstoles sobre el trabajo que les asignó antes de su ascensión. El hacer discípulos es la estrategia de trabajo para hacer preservar en tiempo y espacio la evangelización hacia todo el mundo. Se estudiará en esta manual la tarea de la Gran Comisión y todas sus implicaciones con la idea de ser discípulos de Jesucristo. También nos colocará frente a la mayor problemática del cristianismo, que es la falta de compromiso ante la verdad y la voluntad de Dios para su pueblo. El tema acaso será la tarea de hacer discípulos frente a la falta de compromiso y conocimiento maduro sobre lo que es el cumplimiento de la Gran Comisión. Finalmente se proponen ideas tales como el establecer a los creyentes sólidamente en el Evangelio, el querigma, haciéndoles reflexionar sobre el significado de su bautismo para una comprensión más profunda, dándoles un marco básico de la fe, la didache, para su sabio andar en Cristo, exhortándoles sobre las grandes posibilidades de renovación espiritual al alcance de todo cristiano comprometido, presentando una propuesta de reflexión con respecto a la libertad en Cristo y la conducta cristiana responsable que trata con sabiduría la diversidad de las iglesias, por sus preferencias, costumbres, culturas y normas sociales, y así de esta manera ser flexibles y eficaces en la tarea de el hacer discípulos. El manual número 2, perteneciendo a una familia de familias. Este es el segundo manual que trata sobre la vida de la iglesia, vista como la familia de Dios. Tanto el fortalecimiento del sentido de pertenencia como la forma de las relaciones saludables y espirituales de unos hacia los otros es urgente atender y crecer para sacar adelante el progreso del Evangelio. El tema acaso será la administración de la iglesia como una familia formada por familias ante la redefinición y desintegración familiar y sus implicaciones en la tarea de la Gran Comisión. Se propone que la iglesia local se enfoque en vivir como una sola familia en Cristo, edificando sobre los matrimonios para un cuidado pastoral, orientando a que las relaciones naturales familiares ayuden al propósito de edificar relaciones de respeto y compromiso como todos los miembros de la iglesia local, orientando a que los adultos en la fe cuiden a los niños y a los jóvenes para el levantamiento de futuras generaciones en la fe.
Los discípulos de Cristo llegan a crecer dentro de un ambiente saludable y enriquecedor, y por lo cual la iglesia local ha hecho compromiso por edificar sus familias individuales. Participando en la misión de la iglesia. El tercer manual nos lleva al objetivo de contribuir al cultivo de una mayor comprensión espiritual sobre la visión que Jesucristo impartió a sus apóstoles y a la iglesia con respecto al trabajo de hacer discípulos y a la predicación del Evangelio en todas las naciones en el mundo. Esta comprensión de cómo hacer el trabajo de la gran comisión debe ser adquirida desde la experiencia en el ministerio, madurando en las estrategias para ser efectivos en la misión mundial, la misión local, la visión de oportunidades y la forma de la defensa de la fe. Tenemos que utilizar los hogares como centros estratégicos para expandir el ministerio. Así lo hicieron los discípulos de Cristo en los primeros siglos. Los discípulos de Cristo no solo necesitan crecer en el sentido de pertenencia, pero además deben darse cuenta del sentido de propósito de su existencia por su nuevo nacimiento en Cristo. El tema acaso será la estrategia para comprometer a los discípulos y el cultivo de las oportunidades para la evangelización de formas diversas. Cultivando hábitos del corazón. El tema acaso del cuarto manual nos habla en que vivimos un estilo de vida indisciplinado, sin dominio propio, individualista, donde la idea de la comunidad ya es un asunto del pasado y que nos ha llevado a romper todo vínculo de compromisos de unos hacia los otros. Este caso será tratado a la luz de que la iglesia local, donde se debe aprender junto con todos los santos a crecer en el amor de Dios, ejercitándose junto con su comunidad de fe en los hábitos piadosos y el cultivo de valores espirituales que nos fortalecen y nos hagan llegar a vivir a plenitud la vida de Cristo Jesús. Se proponen hábitos personales, familiares y de la comunidad de la iglesia que nos hagan crecer en nuestra comunión con Dios. El objetivo a lograr será que todo discípulo esté arraigado y creciendo en el Evangelio, ejercitándose para la piedad por medio de un corazón habituado e inclinado hacia la comunión con Dios. Estos son los primeros 4 libros de la serie 1 de los primeros principios. Vamos a hacer una pausa y quiero explicar que Edville Proyecto Global es un ministerio online de mentoría. Es un programa de educación teológica y mentoría para líderes de la iglesia local. Queremos desarrollar competencias ministeriales, medibles y enseñables a través de la enseñanza de estos manuales del currículo de primeros principios. Queremos que cada uno que participe de este ministerio se vea encargado del depósito de la sana doctrina como líderes confiables que el Señor ha escogido para sacar adelante la gran comisión. Queremos que todos los que son parte de este ministerio participen en la expansión y establecimiento de la iglesia local.
Queremos inculcar la vocación y el carácter espiritual en la misión que Cristo nos ha asignado. Así que nuestra visión como ministerio es la siguiente: cada iglesia local y sus líderes encargando el depósito del Evangelio y la sana doctrina de Cristo a personas fieles e idóneas para desarrollar el ministerio de la iglesia local. Queremos que cada iglesia local esté capacitando a su liderazgo a todo nivel, impartiendo acreditación por competencia demostrada con el apoyo de este ministerio UEDVIL Global. Queremos que cada iglesia local esté estableciendo un movimiento misionero de plantación y desarrollo de iglesias. ¿Te miras motivado? ¿Te miras retada? Les animamos a que podamos seguir juntos en este ministerio. Rogamos sus oraciones para que el Señor nos bendiga a todos juntos estudiando la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos guíe. La serie número 2 de los primeros principios es estableciendo el fundamento de la familia. Aquí en esta serie estudiaremos también 4 manuales. El primer manual, disfrutando sus relaciones. Es el 5º manual, donde está muy relacionado con el manual 2, pues uno de los enfoques en la administración de la iglesia como una sola familia es el matrimonio y sus hijos. Se está experimentando un cambio social drástico en la sociedad con respecto al concepto y práctica de la familia y el matrimonio. Es sumamente importante tocar el tema del matrimonio según la verdad de Dios. Cuando todos los del mundo proponen sus propias ideas y preferencias, los cristianos asumimos la convicción de la verdad de Dios única y verdadera para el matrimonio. Todos los discípulos de Cristo ordenan sus familias y matrimonios según las instrucciones que Dios propone, y así ser capaces de levantar nuevas generaciones de familias cristianas de gran impacto para la evangelización. El segundo manual de la serie 2 es Transmitiendo nuestra fe. Este manual es una oportunidad de profundización sobre los temas anteriores acerca de la familia y el matrimonio. Ahora se enfocará en el desarrollo de la fe en los hijos y la formación de sus vidas para que logren formar futuras familias y discípulos de Cristo. El caso será siempre la descomposición social de la familia y el descuido de la formación del carácter cristiano de los menores de edad. Se proponen ideas tales como el establecimiento de normas para los padres, para los líderes de la iglesia y una disciplina de convivencia comunitaria que logre la corrección y formación de futuras generaciones de cristianos que conozcan a Cristo y su palabra de verdad. El objetivo general será el levantamiento intencional de nuevas generaciones de discípulos de Cristo y familias bien formadas, en un proceso de trabajo comprometido con los niños y jóvenes de la iglesia local, por parte de las familias cristianas del tiempo presente. El tercer manual de la serie 2 de los primeros principios se llama Teniendo una vida de trabajo fructífera. Este manual número 7 de la serie de los primeros principios aportará nuevos valores y verdades de enriquecimiento personal y para las familias de las iglesias locales. Frente a una vida ociosa e infructífera de muchos creyentes,
que pocos ya están comprometidos con la misión de Cristo para su iglesia, es preciso asumir una vida entregada a cumplir con las obras que Dios preparó de antemano para todos y cada uno. Se propone una vida de mayordomía responsable con el apoyo total a la misión de la iglesia local. Se busca lograr el objetivo de una filosofía de vida productiva, entregada al trabajo de toda su vida, en aprendizaje constante, en un caminar sabio para edificar el reino de Cristo y con la visión de enfoque de terminar bien la carrera de la vida en el ministerio, dejando un legado de verdad y testimonio que trasciende tiempo y espacio para beneficio de las siguientes generaciones. El cuarto manual de la serie 2 de los primeros principios se llama Edificando para futuras generaciones. Este manual número 8 de los primeros principios se dedicará en profundizar la última idea del manual anterior, donde se propuso terminar bien la carrera de la fe, dejando un gran legado de testimonio y verdad para las siguientes generaciones. El tema acaso será enfocado en la visión de tener un compromiso con edificar las generaciones siguientes frente al caso de una idea de jubilación y éxito no sabio que se ha infiltrado en líderes servidores de Cristo que buscan realización y prosperidad de vida. El objetivo general es inculcar un círculo de valores e ideas valiosas de sabiduría bíblica que nos harán ver a Cristo como el más grande valor de riqueza y las implicaciones de ser tomado en cuenta en la edificación de su reino, asumiendo actitudes de servicio abnegado, sabio, de honra a Dios y totalmente comprometido con el llamamiento y el propósito de nuestras vidas. La iglesia, la casa del Dios viviente. 1 Timoteo 3, 14 al 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo siempre tuvo la intención de establecer a sus iglesias de manera sólida. Por eso él estableció enseñanza normativa como también un fundamento de enseñanza de vida práctica, para que todas las familias e individuos que fueran parte de aquella familia de Dios pudieran vivir vidas tanto agradables a Dios como también firmes y de impacto en la sociedad. Primera de Corintios capítulo 3, versos 9 al 11. Entonces dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 20-22. Dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El apóstol Pablo dejó un cuerpo de enseñanzas a las iglesias de los gentiles, para que este fuera el fundamento
sobre el cual se edificara toda verdad. Es nuestra responsabilidad en el día de hoy continuar edificando sobre este fundamento, porque ha sido un solo fundamento dado para todas las iglesias locales. Efesios capítulo 3, verso 1 al 3 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Efesios 3:8. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. El gran trabajo que tenemos en el día de hoy es asegurarnos que estamos edificando conforme al fundamento que nos ha sido dado. Aquel fundamento el cual Pablo estableció para las iglesias locales, para todas las iglesias de todos los tiempos y de todas las culturas. Sobre este fundamento necesitamos ir edificando o sobreedificando. Y cada uno entonces debemos de coordinar, tenemos que ponernos de acuerdo para hacer las cosas como al Señor le agradan, haciendo y obedeciendo a los principios y mandatos que el Señor nos ha dado para que su iglesia sea verdaderamente la casa de Dios, donde Dios habita en su espíritu, donde la iglesia es columna y baluarte de la verdad, donde vivimos la verdad y la predicamos. Este es el fundamento para todas las iglesias. Así que debemos de seguir edificando sobre este fundamento. Asegurémonos que los primeros principios, la enseñanza que estudiaremos en estos manuales, asegurémonos que sean las verdades que el apóstol Pablo y los demás apóstoles de Cristo nos entregaron para continuar el proyecto de Dios, que es el establecimiento de su reino, el establecimiento de su iglesia, la expansión del evangelio por todas partes del mundo. Tenemos que asegurarnos que nuestras iglesias locales están siendo fundamentadas sólidamente. Así que los manuales de los primeros principios es una doctrina organizada sistemáticamente de menos a más, para asegurarnos que tanto como individuos que como familias e iglesias locales estamos viviendo la vida que a Dios le agrada. Históricamente la iglesia pudo crecer porque había experimentado tres aspectos importantes. Primero, Jesús estableció a sus apóstoles como el equipo base encargado para ser dirigidos por el Espíritu Santo y así edificar su iglesia. Su estrategia iniciaba con el encargo de personas claves que fueran fieles e idóneas para producir un efecto multiplicador de discípulos. Esta primera generación de discípulos tenían claro su trabajo de predicación del Evangelio, como también el seguir la filosofía del ministerio basada en la enseñanza que capacitara a los creyentes a nivel de discípulos, comprometidos con la misión de Cristo. Todo esto es congruente con la enseñanza de 2 Timoteo 2:2. La perspectiva es trascender en tiempo y espacio, llegando más allá del tiempo en que podemos vivir y alcanzar. Así que, mirando entonces
los mapas de los primeros 3 siglos de la iglesia, miramos que en el primer siglo, cómo la iglesia fue establecida y se expandió el evangelio por las áreas de Judea, Samaria, Asia Menor y algunas regiones en Acaya. En el segundo lugar, segundo siglo, las iglesias fueron aumentadas en número y alcanzaron otras regiones más amplias. Pero es hasta el tercer siglo donde miramos que la expansión del evangelio se dio masivamente por muchos lugares. ¿Cuál fue la clave? En segundo lugar, otra parte importante de la expansión era el establecimiento de iglesias, grupos familiares de fe bien unificados y liderados por discípulos bien comprometidos con la causa. Las iglesias esparcidas y firmes en comunidades importantes de comercio y población serían claves para causar un impacto mayor en el cumplimiento de la Gran Comisión. Finalmente, el tercer paso, que era una predicación del Evangelio bastante amplia, masiva y poderosa, llegó a ocurrir por la solidez que se había alcanzado previamente. Para que ocurra entonces una expansión espontánea de la predicación del Evangelio y que su fruto permanezca, requiere de gente previamente preparada para asumir el cuidado del fruto. El tiempo juzgará la fe de seguir este plan. Así que la iglesia local, la casa del Dios viviente, debe de convertirse, llegar a ser lo que Dios ha planeado que sea: columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Tenemos pilares del edificio. Tenemos que levantar estas columnas para que la iglesia sea eso: una defensora y un testimonio viviente de la verdad de Dios. En primer lugar, entonces, cada creyente de la iglesia local tiene que volverse un discípulo de Cristo, que se proyecta para formar más discípulos. En segundo lugar, todos tenemos que cooperar con la familia para crear sentido de pertenencia y ordenar nuestra vida bajo la autoridad de Cristo. Todos tenemos que vivir como una sola familia. En tercer lugar, tenemos que asumir los valores espirituales que nos hagan experimentar relaciones de familia espiritual verdadera. En cuarto lugar, tenemos que entrenar a todos para el evangelismo, equipando con la enseñanza a todos para cuidar esos resultados de la evangelización. En quinto lugar, tenemos que plantar nuevas iglesias donde el Señor guíe y nos haga ser responsables de ir siempre a donde Él nos manda. En sexto lugar, tenemos que experimentar la dinámica de la renovación espiritual por hábitos espirituales que cada día estamos cultivando. En octavo lugar, tenemos que unificar los matrimonios y trazar una directriz clara para conformar la familia. No debemos de ser débiles, sino tenemos que ser fuertes y claros de cómo vivir en familia y matrimonio. En noveno lugar, tenemos que reafirmar una fe genuina y bien sólida en los hijos, en nuestros niños y jóvenes. Tenemos que también construir una filosofía sólida para trabajar y ser benefactores del reino de Dios. Muy bien, entonces hasta acá hemos entendido que tanto la formación de discípulos y la plantación de iglesias es muy importante seguir adelante según como nos ha entregado la visión Cristo Jesús. Tenemos que entregar el depósito de la sana doctrina, el Evangelio. Tenemos que involucrar a muchas personas en el ministerio.
tenemos que honrar el mandato de Dios. Las iglesias locales tenemos que dedicarnos a hacer discípulos. Pero sabemos que para poder expandir el Evangelio, ir más allá, para crecer y plantar nuevas iglesias, tenemos que capacitar a los discípulos y tenemos que formar un equipo ministerial. Un solo pastor no lo puede hacer, un misionero solo no lo puede hacer, o solo entregar el ministerio a un evangelista tampoco podrá hacer. Tenemos que visualizar que la iglesia sea un equipo ministerial y tenemos que encargar a personas claves el ministerio de sacar adelante la obra. No será algo automático que vendrá por la oración, aunque tenemos que orar. No será algo que se realizará de la noche a la mañana impartiendo una enseñanza bíblica. No se logrará el objetivo solo por nombrar personas en un cargo. Aunque tengamos que orar y tenemos que enseñar todos los días la palabra de Dios y tenemos que nombrar a los líderes, pero este trabajo va a necesitar algo más. Tenemos que formarlos teológica y bíblicamente. Para esto entonces tenemos la serie número 3 de los primeros principios, estableciendo el fundamento para el ministerio. Segunda Timoteo 2:2 dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En la serie número 3 estudiaremos 5 manuales. Manual número 1: manejando la palabra con seguridad. Son los primeros principios bíblicos que nos ayudan a interpretar las Escrituras con seguridad y precisión. Se hará un estudio inductivo de la carta a los Filipenses para mostrar un ejemplo práctico de cómo interpretar las Escrituras y ser efectivos en la predicación y enseñanza. Se inculcará establecer un proceso hermenéutico y de razonamiento práctico para que todos aprendan a pensar bíblicamente, viendo a través de los problemas y construyendo soluciones y respuestas de los casos dados. El ejercicio hermenéutico consistirá en hacer teología bíblica por medio de las cartas del apóstol Pablo, visualizando desde el propósito con que fueron redactadas. Tenemos que dejar que la intención original del autor al escribir, más el contexto histórico de los párrafos y temas, nos revelen la palabra de Dios con que nos sigue hablando hasta el día de hoy. El manual número 2 de la serie 3 de los primeros principios, desarrollando la gran comisión. Se estudiará el libro de los Hechos y los principios y modelos que dieron rápida expansión del Evangelio y para el establecimiento de las iglesias en lugares claves. Los líderes servidores de las iglesias locales verán cómo es posible ser eficaces en el cumplimiento de la gran comisión sin caer en los errores de la cultura eclesiástica occidental, que han creado organizaciones y actividades innecesarias cuando no hacen falta, e invierten recursos económicos en asuntos no trascendentes para la misión, y tienen una visión muy individualista de lo que es hacer la gran comisión. Se propondrán los modelos de hacer discípulos del primer siglo para dar ideas a las preguntas del qué hacer y cómo hacerlo. Manual número 3 de la serie número 3 de los primeros principios, estableciendo un fundamento sólido en el Evangelio. Se estudiarán los primeros principios sobre cómo establecer iglesias
y un modelo y plan de implementación basado en las cartas a los tesalonicenses. En este curso se toman en cuenta todos los manuales anteriores como un contexto de comprensión para las propuestas del modelo para establecer iglesias. El objetivo de traer entendimiento a los líderes de la iglesia local sobre cuál es el plan y el proceso que Cristo desarrolla en sus iglesias locales para volverlas sólidas y luego llevarlas hacia la madurez. Ese es el objetivo. Manual número 4 de la serie 3 de los primeros principios. Captando la visión de Dios para su iglesia. Se abordarán los principios de cómo llevar la iglesia local hacia su crecimiento. Este estudio está basado en la carta a los Efesios. La idea es que cuando existe una iglesia estratégica, esta debe de ser tomada en cuenta para modelar e influir en muchas otras congregaciones. La inversión de tiempo, recursos y liderazgo hacia una congregación estratégica darán grandes resultados para los propósitos del reino de Dios. Toda iglesia local debe de ser llevada en un proceso hacia su madurez, descubriendo cuál es su papel único en su lugar, tiempo y cultura. Fundamentalmente, la aparición de una iglesia madura y estratégica es obra del Espíritu Santo, quien logrará tales resultados en un periodo de tiempo grande. Sin embargo, si esta iglesia local recibe todo el cuidado y el trabajo adecuado para su desarrollo, Dios hará visible prontamente toda buena obra hecha con esmero y dedicación de calidad. Manual número 5 de los primeros principios, serie número 3. Viviendo en la familia de Dios. Se estudiarán las cartas pastorales a Timoteo y Tito para encontrar los primeros principios de un liderazgo espiritual que es efectivo para el trabajo de la iglesia local. Uno de los enfoques es discernir sobre la forma de la administración de la iglesia que los pastores deben asumir como ancianos espirituales. Otro asunto es tratar el compromiso de trabajo y su agenda para edificar la iglesia en las áreas de la enseñanza y ministerio, mientras ellos mismos viven vidas ejemplares que inspiren a ser como Cristo. Este manual abre una oportunidad de visualizar todos los principios estudiados anteriormente en los manuales para comprender de manera amplia y profunda sobre cómo es vivir como la familia de Dios. Finalmente queremos compartir un análisis breve sobre el libro de los Hechos, particularmente en los proyectos que el apóstol Pablo realizó de plantación de iglesias. Cuando analizamos el patrón normativo de la plantación de iglesias, observamos en los reportes que Lucas dio sobre el crecimiento y expansión de la iglesia 3 aspectos importantes. Número 1, Pablo dedicó un buen tiempo para hacer discípulos a los nuevos creyentes que se habían convertido en cada región donde él había ido. Número 2, debemos de comprender que el apóstol Pablo estableció el evangelio no solamente para que las personas lo creyeran, sino que también lo entendieran. De esa forma ellos fueron forjados o formados en la sana doctrina de Cristo. Número 3, mientras ellos entonces practicaban hábitos piadosos, viviendo la sana doctrina de Cristo, ellos formaron su carácter. De esta manera podemos entender
que el fruto de todo este proceso de discipulado es que ellos asumieron también la visión de la evangelización. En este primer mapa encontramos entonces cuando el apóstol Pablo fue a Asia Menor, particularmente en la región de Galacia. Dice Hechos capítulo 14, verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. El apóstol Pablo dedicó mucho tiempo para hacer discípulos. Y así las iglesias fueron plantadas. En este segundo mapa, miramos cómo en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, llegó a la región de Macedonia y Acaya. Primera Tesalonicenses 1, verso 8 dice que partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Después de varios años de dedicación, de trabajo, de enseñanza, de discipulado, los hermanos de Tesalónica particularmente habían asumido el ministerio de la evangelización, aun si el apóstol Pablo no estaba presente. Es el mismo patrón que miramos en el mapa anterior, como también en Galacia y ahora en Acaya y Macedonia, la expansión del evangelio se está dando a causa de que ellos habían sido enseñados a comprometerse con la obra misionera. En este tercer mapa miramos entonces que cuando el apóstol Pablo se dedicó a plantar la iglesia en Éfeso, en Asia Menor, después de varios años, la iglesia pudo expandirse y llevar el evangelio por muchas partes. Hechos capítulo 19, verso 10 dice así: y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. La iglesia en Éfeso fue establecida y a partir de ellos muchos fueron hechos discípulos y ellos fueron los que llevaron el evangelio a muchas regiones: Esmirna, Troas, Mileto, Colosas, Laodicea, Hierápolis, Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo. La iglesia local, cuando es establecida, formada en sus discípulos, en la visión de Cristo, cuando el depósito de la fe le es entregada, entonces la iglesia local va a extenderse a otras regiones. Mientras la iglesia local está siendo establecida en la visión de Cristo, en el evangelio, y le es entregado el depósito de la sana doctrina, esto producirá una expansión espontánea del evangelio de Cristo. Por lo tanto, necesitamos en este tiempo forjar discípulos de Cristo, entregar el depósito de la sana doctrina, de dedicarnos a formar el equipo ministerial. Debemos de continuar con la visión que Cristo nos dio, de extender el evangelio hacia toda criatura, hacia todo país, hacia toda región. El currículo de los primeros principios está organizado, está formado para proveer toda esta visión y este contenido básico de la doctrina que cada uno necesita recibir. El currículo de los primeros principios nos establece entonces como discípulos de Cristo. Nos inculca los valores, las verdades que como familias tenemos que asumir en nuestros propios hogares, para que como familia y discípulos de Cristo, entonces sobre este fundamento, las iglesias llevemos adelante la gran comisión. La iglesia local sea la familia de Dios que lleva el mensaje a todas partes.
Que el Señor les bendiga. Pastor Félix Saldívar. Edville Global.